que es cuando se libera bajo una vía específica por un conducto particular y va a un tipo de tejido en específico. Y tenemos el paracrino, que es cuando la sustancia se libera, pero no va a todo el torrente sanguíneo, ni va por un conducto particular, pero tiene acción, estaremos hablando de 22, pero tiene acción sobre un conjunto de células, porque el hipoteco sería 23, entonces sobre un conjunto de células específicas que están alrededor de la célula que la liberó. ¿Ok? Si esta es la célula, cuando ella libera una sustancia y va a otro tejido, por vía sanguínea es exocrino. Es endocrino, perdón. Es endocrino. Si ella libera la sustancia por un conducto particular y llega a la célula, es exocrino. Pero si ella libera la sustancia y va a las células que tiene alrededor para regular procesos, es paracrino. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas sustancias que estoy mencionando? Evidentemente las hormonas. Y las hormonas son moléculas que tienen la función de señalizar procesos. Por eso se conocen como mensajeros químicos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos pueden activar procesos o indicar el inicio de los procesos a través de la amplificación. Si no me recuerdo, ustedes vieron, no, sí vieron, mecanismo de señalización celular. ¿Sí? ¿Hemos hablado de eso? ¿En serio? Puedo haber escuchado esto. Comiendo perico entonces. Sí. No les hablé de No sé. no les hablé que la célula tenía en su membrana proteínas que se incluían en ella y que se conocían como proteínas integrales de membrana. Sí. Y que a veces esas tenían aquí abajo conexiones a otros tipos celulares que se supone que cuando este receptor que está aquí arriba se acopla a la molécula señalizadora, genera un cambio conformacional aquí abajo, que es una modificación alostérica, y al generar esa modificación alostérica, estas proteínas que están acá indican la liberación de sustancias, generando una cascada metabólica y amplificando la señal. Se conoce como transducción. Esta se conoce como proteína G. Yo no hablé de eso en clase, yo creo que yo hablé de eso en algún momento. ¿Sí? Entonces son mecanismos de señalización celular. Y hay procesos de amplificación bajo este esquema. Las hormonas pueden actuar así o pueden actuar directamente cuando ellas, por ser derivadas de lípidos, en algunos casos, son capaces de transitar por la membrana, entrar a la célula y en el interior celular generar la respuesta, tengo que verificar mi tiempo acá, la respuesta molecular respectiva. Ejemplo de eso son cuando tienen algún tipo de control sobre los genes. Entonces, como dice allí, las hormonas son mensajeros químicos por esa misma situación, viajan para indicar o señalizar un proceso. ¿Okay? Se producen en tejidos muy particulares porque las producen son las glándulas, y las glándulas son muy específicas. O sea, en la tiroides no se puede producir prolactina, por ejemplo. No se va a producir oxitocina. En la tiroides se produce T3 y T4. Tirosina y tetrodotoxina. Se encargan exactamente de controlar las funciones metabólicas, señalizar, de regular los procesos bajo los cuales ocurre toda la fabricación o degradación de biomoléculas. Por lo tanto, ellas son las encargadas de regular el funcionamiento celular y junto con el pH mantienen el equilibrio celular, ayudan a regular la homeostasis.
¿Y qué es la homeostasis? Ok. ¿Sí lo saben? Eso es lo que estaba mencionando. Entonces, endocrina es cuando va hacia la sangre, paracrina es cuando va hacia células adyacentes, exocrina es cuando va a células muy particulares, se me había olvidado, la autocrina es cuando ella misma se regula. O sea, ella produce la hormona, la libera por un lado y la captura por el otro para autorregularse. En el caso de sustancias autocrinas, la fimosina para la producción de TNF, de moléculas inflamatorias. Porque yo les estoy hablando del sistema inmunológico y porque ahora, del sistema endocrino y porque ahora les coloco células nerviosas. Porque son sistemas que trabajan de forma coordinada y concertada. El sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan en conjunto. A pesar de que son sistemas separados, el sistema nervioso viene dado por un sistema nervioso central que regula todas las funciones, que dirige y señaliza e indica los procesos que se van a llevar a cabo. El sistema nervioso periférico es la ramificación de ese sistema nervioso central que se distribuye por el cuerpo y que permite entonces que la señalización sea capturada, enviada al cerebro, procesada, decodificada y emitida la respuesta. ¿Okay? Requiere obligatoriamente del sistema endocrino, porque la neurona, para conectarse con otra neurona, ¿okay?, lo hace a través de estos segmentos que conocemos acá, vemos allí como pero realmente se deben conocer como sinapsis. La sinapsis es la unión de las dendritas, ¿okay?, con las ramificaciones del axón. Entonces las dendritas con las ramificaciones del axón en conjunto, se supone que en teoría ellas deberían producir algo más o menos así. Y cada vez está conectada una nueva neurona. Esas son las redes neuronales. Pero en macro, lo que realmente está ocurriendo es que de un lado termina la dendrita, del otro termina la ramificación final del axón. Y de la dendrita, la señal eléctrica que viaja por este lado sale por aquí y deja de ser señal eléctrica para convertirse en una señal química. Y esa señal química que se libera acá va a entrar en el axón de la siguiente neurona y va a volverse otra vez una señal eléctrica que debe mantenerse siempre en todo el sistema para poder ser el mismo mensaje. Y este señalizador es una sustancia regulada por el sistema endocrino. Por eso se conocen como neurotransmisores. Un ejemplo de ello, la dopamina, la oxitocina, que se utiliza, por ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas para que puedan dilatar, pero que también es una hormona que está vinculada con situaciones afectivas, no de índole sexual, sino afectivas. Cuando ustedes los abrazan, liberan oxitocina. Cuando ustedes abrazan, liberan oxitocina. Porque eso está regulado, eso ayuda a los procesos de regulación de bienestar funcional del individuo. Las adicciones tienen este mismo componente. Ocurre que la señal de estímulo de la célula nerviosa está constantemente ocurriendo, se libera el neurotransmisor, se produce la respuesta y la respuesta normalmente a un estado de excitación producto del uso de drogas psicotrópicas. ¿Cuál es? Cuando ustedes se meten marihuana, ¿cómo se sienten? Contentos, ¿verdad? Contentos. Es exactamente eso lo que sucede.
¿Qué pasa con la adicción? Que ese estado de estar contento siempre lo quiero tener. Por eso, a medida que pasa el tiempo, estas compuertas comienzan a permanecer abiertas y, además que comienzan a permanecer abiertas, no se van a poder cerrar. Y eso le va a decir a ustedes que siempre van a requerir del estímulo. Por lo tanto, lo que tienen que aumentar constantemente es la cantidad de lo que consumen. Incrementan la concentración. Y como incrementan la concentración, entonces siempre van a tener la respuesta del estado de alegría o felicidad. El problema es que cuando eso no está, la compuerta sigue abierta. Lo que no está es el neurotransmisor. Y como no está el neurotransmisor, no se produce la respuesta. Y como no se produce la respuesta, ¿cuál es la sensación que se tiene? De dolor. Cuando ustedes ¿beben controlado o beben sin control? Inicialmente beben sin control, se toman una, se toman la segunda, se toman la tercera y cuando comienzan a sentirse un poquito mareados porque les da miedo en general, se detienen. Pero si eso lo replican constantemente, llega un momento donde ese miedo se les quita y con una, dos y tres, ya después de tercer trago, bueno, ya yo la verdad me tomé tres y no me pasó nada, me voy por el cuarto. Entonces aumenta la sensación de alegría, por eso se desinhiben. Y por eso comienzan entonces a suceder las borracheras típicas del que se cae y se ríe, el que echa chistes. Uno se para y baila A bailar, y la a bailar. suda. La que canta en el karaoke. El que llora, el que se olvida. Pero tiene que ver con esa situación. Se están abriendo esas compuertas para generar la sensación de alegría. Por eso la gente cuando tiene penas, por afecto, por duelo, por por pérdidas económicas, toman y se olvidan de esa situación. Se desinhibe porque se desconecta artificialmente. Y con los antidepresivos, todo eso también funciona Ocurre igual. El antidepresivo te genera el estímulo y te da la sensación de felicidad. ¿Y cómo se manejaría en ese caso para evitar o sea, cómo se evita que las personas se vuelvan adictos a los antidepresivos, al igual que se vuelvan adictos al alcohol, adictos a la marihuana? Lo lógico, no se lo suministra, pero si se lo suministras, se lo das de forma controlada. El problema con los pacientes depresivos es que la depresión es crónico normalmente. Hay estados transitorios, pero la gente cuando tiene un estado transitorio de depresión, emocionalmente es estable. Con la depresión hay dos cosas. Hay situaciones de índole genético que inducen a que la depresión esté presente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienden a ser más depresivas porque su constitución biológica y genética está enmarcada en el hecho de tener que supervisar el desarrollo de la cría. Al tener esa pérdida, en el caso de nosotros los humanos, como hemos idealizado por una figura antropocentrista la función maternal, no lo ve como un hecho natural, de hecho lo ve como algo antinatural y entonces cae en el estado de depresión. Y hay daños a nivel hormonal, o sea, hay disminución de hormonas y eso termina generando un ciclo vicioso que es difícil de salir de ahí. Termina siendo básicamente una situación crónica. Por eso el suministro de antidepresivos es constante. O sea, según estoy preguntando, ¿sabes que hay mujeres que tienen hijos y tienen hijos? ¿Se podría decir que eso también es como para suplir esa necesidad que lo estoy cuidando y no? Es que ocurre normalmente con todos los seres humanos, pero mucho más con las mujeres. ¿Qué hacen los papás cuando los hijos se van? Normalmente. Los papás, o sea, pero mamá, o sea, hablando papá de los dos Papá y géneros, mamá, o sea, porque- papá y mamá, ¿qué hacen los papás cuando los hijos se van normalmente? Descansar. Buscan mascotas,
porque la mascota requiere constantemente un cuidado. Entonces sustituye al hijo que se le fue por el perro, por el gato, por la gallina o el loro. Hay gente que busca cochinos, pues, pero busca una forma de canalizar esa energía para poder manejar esa situación de afecto que ya no estás teniendo, estímulo-respuesta, porque el hijo está ausente. Pero eso es más una respuesta emocional que física. A nivel físico ocurre cuando ya comienzan entonces a hacer constante ese hecho y no hay forma de poderlo revertir. Ocurre en el caso de las mujeres cuando están embarazadas, porque todo su proceso hormonal cambia, incluso cuando ustedes tienen la menstruación. Y los días antes, y los días después. Síndrome premenstrual, se vuelven susceptibles. Unas hormonas más 10 días antes. Sí. En efecto, Sí. es así. Pero ocurre. En el caso del embarazo, legalmente incluso están protegidas. Usted embarazada puede cometer un crimen y puede alegar locura puerperal y se lo van a... Sí, claro. ¿En Y se serio? lo van a aceptar, sí. Voy a matar a alguien. No, amiga, créeme que hay muchas cosas en las que uno piensa. Sí, porque Que mata a mi ustedes esposa. hormonalmente no están dentro de sus cabales, entonces se considera como que hay una disociación de la realidad y esa disociación de la realidad no es culpa suya, es una situación de índole bioquímica. ¿Broma? ¿De qué? Pero los antidepresivos y los que mandan para la ansiedad, todos van cumpliendo el mismo rol de... Es que Estaba como en pausa. todos los medicamentos lo hacen de forma exógena, pero hay algo peor. La costumbre, el ambiente, hace que ocurra eso. En el caso de las relaciones maltratados, ocurre este tipo de cosas. La persona comienza constantemente, y ocurre en todas las relaciones, ¿no? La persona que maltrata comienza a agredir a un individuo. Ese individuo tiene un bajón porque se siente triste. Sus hormonas están actuando para indicarle que no es oxitocina lo que va a producir, que no es dopamina lo que va a producir. ¿Qué sucede? Que cuando esa persona se siente triste e intenta huir, entonces la otra, el agresor, va y lo trata bien, Entonces la persona tiene un subidón, comienzan a liberarse las hormonas de la felicidad y me siento contento. Pero ese subidón requiere el estímulo. ¿Cómo que le llaman refuerzo intermitente? Ajá. Ese subidón requiere el estímulo constante de la agresión para poder nuevamente bajar, para después obtener la recompensa y volver a subir, y así van. Por eso hay un refrán muy común de, tú eres como la mujer de un fulanito que cuando no le ha pegado, ella no le hace el café. ¿Por qué pasa? Que cuando no está la agresión, tú buscas que la agresión ocurra para tener el down y después volver a subir. Y cada vez, evidentemente, como con las drogas, requiere que el estímulo sea mayor. Entonces al principio te pegaba gritos y te decía boba, loca. Después vienen los golpes. E igualmente es una adicción. Claro. Y ocurre exactamente lo mismo. Entonces fíjense, con el sistema nervioso, las señales eléctricas, la acción es muy efectiva y es rápida, ¿ok? Y va por las fibras neuronales. Neurona completa, cuerpo, zona, dendrita, axón. Y así sucesivamente. En el caso del sistema endocrino, la señal es química, es una sustancia, ¿ok? El efecto es constante. Solo 24, Como ¿no? Salió uno, entraron dos. 3, Entraron tres, 2, ¿cuántos negros se 7, 9, 12, que ya tenemos que 15, salir corriendo.
16, 18, Porque si se muere 21, uno. 25. Bueno, 25. Adiós. ¿A qué hora es eso? Es sorpresa, Supuestamente los a las símbolos 12. te avisan. Supuestamente las 12. Ah, pero a las Queremos 12 que sea ya cuando no se- estemos almorzando. Y ya Entonces, fíjense, el efecto es constante, por eso es más lento y sostenido, porque constantemente se está liberando la sustancia. ¿Ok? Va por vía sanguínea o por vías muy específicas, sistema linfático, por ejemplo, o túbulos que conectan entre sí órganos, ¿ok? Y requiere, evidentemente, de una molécula receptora o de una célula diana. Una célula que la vaya a recibir para poder generar el efecto. Se llama célula diana porque es el blanco. Tu célula, Diana. La glándula pineal. Hipófisis, hipotálamo. ¿Ok? Se activan y ellas son las que regulan la expresión de las hormonas que la tiroides produce. Entonces, en la hipófisis se produce la TSH, que en inglés es Stimulate Thyroid Hormone, Excelente. pasa al hormona estimulante de tiroides. Y pasa a la tiroides por vía sanguínea, y aquí en la tiroides se produce T3 y T4. La paratiroides está adosada a la tiroides, pero la paratiroides produce otras hormonas como la paratormona, pero esas no tienen que ver con el metabolismo lipídico, tienen que ver con el metabolismo fosforocálcico para la formación de hueso. También hipotálamo, hipófisis producen los estimulantes de las hormonas o de las glándulas sexuales, ovarios o testículos, ¿okay? Dependiendo del género del individuo, si lo tiene. Si no lo tiene también ocurre, pero bueno, ellos lo borran en sus discos duros. Y allí es donde se producen todos los procesos que tienen que ver con caracterización de género y con producción de hormonas vinculadas al desarrollo de esas características. En el riñón, porque se regula la tensión a través de angiotensinógenos. Glándulas adrenales, porque se produce ¿adrenal a qué suena? Adrenalina. Entonces, más conexión todavía con la parte propioceptiva e interoceptiva, o sea, la recepción, capacidad de percibir lo externo y percibir lo interno, ¿ok? Del individuo. Conexión sistema endocrino, sistema nervioso. Hígado, páncreas, placenta de útero. ¿Por qué? ¿Ah? Por la oxitocina. Por la oxitocina. ¿Por qué por la oxitocina? No es la hormona que hace que me dé ganas de morir. Ajá. Aumenta las contracciones y permite la expansión de la cavidad vaginal para que pueda salir el nuevo ser. Por eso se supone que la experiencia del parto es una experiencia no traumática, sino placentera, pero Es que no es traumática, al final de hecho es placentera, y todas las mujeres que paren, las que paren por vía natural, ¿ok? En términos generales, al final dicen que después que paren sientan alegría. No sé esa parte, pero te comento lo que conozco. Lo que he entendido, lo que voy a decir es muy grotesco y evidentemente no tiene parangón, ¿no? Pero es más o menos lo que he entendido. Es como cuando tienes ganas de ir al baño, que va para
para el baño y después se siente tranquilo. Bueno, es algo más o menos parecido. Eso es lo que he entendido. No sé, no paro, espero no parir, pero lo que he podido de alguna manera asimilar de lo que dicen y que yo puedo entender es eso. Y discúlpame el escatológico del ejemplo, pero eso es lo que comprendo. No sé. No, sino que haga la referencia de que hay mujeres que dicen que la experiencia del parto se vuelve traumática y lo que deben hacer es ser solteros y vuelven y lo vuelven a es a donde se lleva lo de la violencia obstetricia y todo esto que pone la pasadora más de tiempo quemados, que te maltratan y todo eso. Lo que ocurre es la maternidad, la condición de la segunda. Yo no lo viví, gracias a Dios no lo viví, pero conozco mucha gente que se ha echado mucho. No puedo opinar porque estoy en un hospital y prefiero quedarme callado. Ajá. Una pregunta. En el caso de las personas que quedan en un estado vegetativo, ¿qué sucede allí con el cerebro? O sea, ¿es una parálisis de las conexiones neuronales o una muerte cerebral? Depende de muchos factores. Si quedas en estado vegetativo inicialmente es porque hay inhibición de las funciones neurológicas para interconectarse por diferentes causas. Si te da, por ejemplo, un ACV, es porque la masa de sangre, que no debería estar allí porque lo que debería es el líquido cefalorraquídeo, ha comprimido las neuronas y como las neuronas son muy lábiles, se deterioran rápidamente y se destruyen, evidentemente, y no hay conexiones. O sea, es como si tú la autopista la fueras bombardeando por segmentos. Entonces te quedan unos canales, pero esos canales te llevan a la nada porque cuando llegas a un lugar está derruida la ruta y no puedes seguir. Es algo más o menos así. Pero hay otros casos en donde la situación es temporal. Y cuando la situación es temporal y no hay un daño neurológico, no se conoce con precisión cuáles son los elementos que allí subyacen para que la persona esté en ese estado. Incluso hay estados, digamos, de catatonia, no es vida vegetativa, pero la gente queda como en una especie de vida vegetativa, donde la situación psicológica determina que sea así. La función cerebral en ese caso, eso es lo que no entiendo, ¿qué lo puede llevar a quedar en un estado vegetativo y cuánto tiempo pueden estar así? Inicialmente un traumatismo, ¿ok? Un traumatismo que puede ser un golpe mecánico o puede ser por una situación isquémica, o sea, un derrame cerebral. O lo que puede ocurrir en el mismo caso de la situación isquémica cuando hay aumento de la tensión arterial, que hay como volcanes en algún momento con la sangre y esta no fluye como debe ser. Pero otras causas hay que saber, o sea, hay que ver realmente qué es lo que sucede. Una afectación neurológica por una infección, una neuroinfección puede generar eso. Pero ya ahí hay daño sobre el sistema por el ataque de un patógeno. Entonces destruyes las vías también. Porque me llama la atención porque en el metro hay una señora que se me está diciendo que ella tiene un niño, o sea, se sabe que la persona tiene también un problema de adicción, ¿no? Pero ella habla mucho del hijo, dice que el niño, Gregory David Contreras, tiene 33 años en el hospital de niños, que ella voy a ver, espérate, una persona de 33 años en estado vegetativo no lo veo Viable. viable. No, sí puede ser. Pues en vida vegetativa puedes pasar una cantidad inmensa de años. Ajá, pero toda esta parte de la función endocrina, el cuerpo la sigue haciendo. ¿O queda ahí inerte? Sí, lo que no hay es la regulación para la emisión de mensajes coordinados para poder dar una respuesta. Pero la vida básica, el tronco básico del sistema nervioso sigue funcionando para mantener el latido del corazón, la compresión y la expansión de los pulmones y que se siga liberando ciertas sustancias que permitan que la vida se mantenga. Se modifica, evidentemente se modifica, pero la vida continúa. La vida es muy particular, siempre, toda la biología de una u otra manera intenta siempre mantener la vida, de la forma que sea, con los elementos que tenga a mano, pero siempre la idea es que lo básico para que la vida se mantenga esté allí.
Ocurre, por ejemplo, en el caso de la bioenergética, cuando el ciclo de Krebs te permite obtener energía de la glucosa, pero cuando no hay glucosa, ¿qué hace? Degrada proteínas y degrada lípidos. De cualquier lado va a sacar energía, porque su función básica es mantenerse con vida. Es como un individuo que lo secuestran y trata de huir. De cualquier forma. Si tiene un arma, dispara. Si logra calentar agua, se la lanza encima. Si puede incendiar el lugar donde está, lo va a hacer. Así él al final se queme porque está intentando salvarse. Las células hacen exactamente lo mismo. Ajá. ¿Les gustó la batica? Sí. ¿Traído para ustedes? Ajá. ¿Dijeron, profe? No, que está fina. Ah. Entonces fíjense, las hormonas tienen diferentes orígenes, ¿ok? Hay hormonas que solamente son de origen proteico. Y cuando son de origen proteico es porque pueden ser péptidos cortos o porque son proteínas como tal. Normalmente son proteínas. La insulina es el caso más típico de una hormona proteica porque es la que tiene 101 aminoácidos. Y es el típico caso de ejemplo de proteínas en la clase de bioquímica. La oxitocina y la vasopresina de la que estamos hablando son mucho más pequeñas y se conocen como péptidos. No es proteica porque no tiene más de 100 aminoácidos ni llega a los 5000 kilodaltos. Entonces es un péptido. ¿Ok? Hay aminoácidos que tienen esa misma función. Actúan como hormonas. Entonces fíjense que la tirosina y la melatonina, ¿ok?, vienen de aminas. Las lipídicas son aquellas hormonas esteroideas, ¿ok?, que se conocen como hormonas esteroideas y que normalmente están vinculadas a hormonas de tipo sexual, aunque hay otras, ¿no? Pero fíjense que aquí le ponemos la progesterona, la vitamina D, que está en discusión que sea una hormona, pero sí regula muchos procesos a nivel corporal. El cortisol, que es una hormona esteroidea que no tiene vinculación con hormonas de índole sexual, pero que regula nuestro ciclo circadiano. Si ustedes hacen un examen de cortisol, normalmente le van a decir que se lo haga a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, porque son los momentos en donde está más alto y más bajo el pico. A las 8 de la mañana porque estamos inermes durante el sueño. O sea, durante el descanso estamos a merced del ambiente. Por eso, cualquier cosa que suceda cuando ustedes están dormidos, ¿qué les pasa a ustedes? Se despiertan con sobresalto. Los niveles de cortisol están altos, se activan, porque ella va a activar la liberación de adrenalina. A las 4 de la tarde es un pico bajo, ¿por qué? Porque ya usted está pasado todo el día despierto. Ya, si tiene que estar activo, va a estar activo por otras causas, no porque su cuerpo hormonalmente se lo esté indicando. ¿Ok? Y hay algunos lípidos que funcionan como tal, como hormonas, como en el caso de la prostaglandina. Entonces, si son hormonas de origen proteico, ¿ok?, ¿dónde se producen? Hay un gen que porta la información, ese gen se transcribe, ese ARN mensajero, que realmente viaja como ARN heteronuclear, se remodela, ¿ok?, y pasa entonces al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, donde están los ribosomas, que se conoce como retículo endoplasmático rugoso, allí se traduce y se produce la proteína respectiva, que se libera hacia el aparato de Golgi, donde termina de realizarse los acabados finales de la proteína. ¿Okay? Allí se pule esa proteína, se empaqueta y se direcciona al lugar donde va. El colesterol
se modifica porque este colesterol va a permitir la generación o la producción de hormonas. ¿Cómo se llaman las hormonas que derivan del colesterol? Esteroideas. Entonces, nosotros sintetizamos a partir del acetato, ¿ok? Lo consumimos de forma exógena, pero también tenemos unos ciertos lugares donde lo podemos acumular. En el caso de proteínas, ¿cuáles son las proteínas que llevan el colesterol? Y lo distribuyen. Se producen en el hígado. Lipoproteínas. ¿Ok? Aquí lo dice. ¿Ok? Y hay un colesterol de baja densidad y uno de alta densidad, las lipoproteínas que las portan dependiendo de la cantidad de triglicéridos que ellas lleven. Realmente es de la cantidad de proteína que lleven. Si llevan mucha proteína, como en el caso de las HDL, una alta densidad proteica, la cantidad de colesterol y triglicéridos que llevan es muy baja. Si, por el contrario, una baja densidad proteica, lo que constituye a la molécula, la cantidad de colesterol y triglicéridos es muy alta. La mayor proteína de esas es el kilomicrón y contiene una gran cantidad de triglicéridos y colesterol por su estructura. Lo que sería la estructura de un adipocito. Y cómo acumula a partir de las grasas, ¿ok? Se convierte en esteroides y colesterol y a partir de eso se va subiendo el colesterol o derivando las hormonas respectivas. Porque del colesterol se transforma o se manipula bioquímicamente dentro de la mitocondria y después se lleva ya al retículo endoplasmático modificado. Aprendes esa ruta que se va a hacer el examen. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbono que tenga, yo tengo progestágenos, ¿ok? Glucocorticoides o estrógenos o andrógenos. Así puedo determinar caracteres de índole masculino, caracteres de índole femenino. Si son proteínas, pueden ser hidrosolubles, ¿ok? No pueden ser lipofílicas, ¿ok? Porque si son lipofílicas es porque derivan del colesterol. Y son hidrosolubles porque ellas se lanzan normalmente al torrente sanguíneo, porque normalmente son hormonas de tipo endocrino. ¿Okay? Fíjense que las esteroideas y las tiroides son lipofílicas, se vinculan al metabolismo lipídico y derivan de lípidos. Estas, si bien es cierto, tienen acción y se distribuyen en algunos casos a través del torrente sanguíneo, ellas no tienen un receptor de membrana celular, sino que pasan directo al interior celular y actúan ya a nivel del citosol. Las globulinas y las albúminas son proteínas redondas que sirven como cotransportadores de algunas hormonas, ¿ok? Y en sangre hay más o menos como del 1 al 5% de esas hormonas que pueden estar libres o complejadas. Esos son parámetros ya de índole clínico que uno utiliza para poder dar un diagnóstico en algunos casos. Y cuando la célula target, blanco o diana, como ustedes la quieran llamar, el sitio donde tiene que ir la hormona, la va a recibir, la hormona no puede estar acomplejada, está libre.
lo mismo porque la hormona tiene un receptor específico y solamente se va a unir a ese receptor específico. ¿Ok? ¿Y el receptor dónde está? En la célula target. Hay algo importante. La sensibilidad depende del número de receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad de receptores que se activen, el proceso va a ocurrir con mayor vehemencia. Va a ser más fuerte o más débil. Pero hay un mecanismo que regula la cantidad de hormonas que se unen, dependiendo del tipo de proceso, a un número particular de receptores. ¿Ven lo que ocurre? La hormona se une al receptor, el receptor genera una señal y se transduce. ¿Qué sucede? En este caso, utilizamos una cascada metabólica para que la señal pueda ser recibida aquí al final. En este caso, la hormona puede traspasar la membrana. ¿Por qué? Porque aquí no hay un receptor y porque aquí hay un receptor. O sea, aquí sí hay un receptor, el receptor es intracelular. Porque aquí el receptor es extracelular. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo. ¿Ah? Las hormonas esteroideas derivan de colesterol, por lo tanto son lipofílicas. No necesitan un receptor en la membrana porque ellas pueden atravesarla. Por eso, internamente tienen el receptor. En este caso, ellas son hidrofílicas. Requieren obligatoriamente de tener un receptor para que la señal se transduzca. Quiere decir que ellas se unen al receptor en la membrana, generan un cambio conformacional en el dominio transmembrana de esa proteína y allí se activa o se libera otra señalización que va al citosol o al núcleo, dependiendo de donde tenga que ir, ¿ok? Para dar inicio al proceso. Eso es lo que yo les acabo de decir. Se recibe la señal, se transduce la señal y entonces se libera la respuesta. No es traducción, es transducción, NS. Porque aquí lo que ocurre es que hay una cascada metabólica. Incluso esta señal de recepción me genera un cambio conformacional que va a activar a 3, 2 o 4 procesos al mismo tiempo. ¿Tienen preguntas hasta ahora? La adenilato ciclasa se une, convierte el ATP en AMP cíclico, la enzima actúa sobre la proteína y la fosforila. Cuando la hormona no requiere de la membrana, de la proteína de superficie, sino que pasa directamente, fíjense que también tiene receptores citoplasmáticos o receptores de índole nuclear. Normalmente las hormonas que regulan el proceso de transcripción de genes pasan directamente a la membrana. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Ángel está dormido. Bueno, la mitad de la clase está dormida. Voy a patentar mi voz de sueño para que la gente se duerma. Con los ojos cerrados. ¿No tienen preguntas entonces hasta ahora? ¿Se ha entendido todo? ¿Seguro? Ajá, si se ha entendido todo, ¿qué me explica eso que está allí? ¿Cuál es la diferencia entre las hormonas proteicas que están arriba y las esteroideas que están abajo? Que una necesita una es
la otra necesita un receptor en la... Ajá, estamos hablando que en este caso las dos van al hígado. ¿Ok? ¿Cuáles serían aquí las proteicas y cuáles serían las lipídicas? ¿Cuáles son las rutas? Señálamelas aquí. O sea, aquí está la hormona esteroidea, aquí está el citoplasma, pero te llega también al tubo. Ok. Y la proteica, y actúa bien en la Ok. Gracias. Ajá. Entonces, fíjense que después que se activa el proceso, dependiendo de la cantidad de hormonas que haya, ¿ok?, se va a generar una regulación. El ejemplo que le están colocando acá es: yo introduzco glucosa en mi cuerpo, libero insulina. Como es una hormona proteica, ella va a actuar como un transportador, va a permitir que la insulina entre a la célula. Que la glucosa entre a la célula. Cuando ya toda la glucosa ha ingresado a la célula, no hay casi glucosa en el torrente sanguíneo, ¿ok?, los niveles de insulina disminuyen porque se activa en la misma glándula que produce la insulina, ¿ok?, la hormona contrarreguladora de la insulina, que es el glucagón. Y esa activación es dependiente de la concentración de glucosa que hay en el medio, porque la célula es sensible para ello, ¿ok? Por eso aquí dice que la concentración resultante dependerá de la vida media de la hormona. Evidentemente, la proteína tiene un tiempo específico para sobrevivir, pero la cantidad de insulina que se produce depende del estímulo inicial que se le da. Esto se conoce como retroalimentación positiva o negativa, dependiendo de lo que estemos hablando. Si la retroalimentación es negativa es porque la glándula produce la hormona que estimula a otra célula diana, ¿okay?, y esa célula diana produce la hormona contrarreguladora, que le dice a la glándula 1: apágate para que no me produzca más glándula que me estimule. Es lo que ocurre en el caso del páncreas con la producción de insulina y glucagón. El páncreas produce insulina, la libera, ¿okay?, consume el azúcar que hay en sangre, disminuye la concentración de glucosa y le da la misma señal al páncreas, pero en otra zona del páncreas, ¿ok?, para que produzca entonces glucagón y limite la acción de la insulina. Claro. La retroalimentación positiva lo que hace es que la glándula 1, ¿okay?, produce la señal, llega y activa la glándula 2, y esa glándula 2 produce otra señal que amplifica la respuesta de la glándula 1. El caso de las adicciones: yo quiero más, siempre quiero más. Yo estimulo a la célula para que ella produzca, y siempre quiero más. La contrarregulación es de tipo positiva. En este caso, ¿cuál es la regulación positiva? ¿Cuál es la regulación negativa? No la veo. No, estoy preguntando.
Fíjense, yo estimulo la producción de la hormona 1, que tiene acción sobre una célula diana. Esa célula diana estimula la producción de la hormona 2, que se libera y tiene otro tipo de función. Pero esta misma producción de hormona 2 regula la producción de hormona 1. Entonces, de hormona 1 a hormona 2 hay una regulación de tipo positiva, pero de hormona 2 a glándula 1 la regulación es de tipo negativo. Y allá la regulación es negativa. Entonces, aquí el control es metabólico, aquí evidentemente es hormonal y aquí es nervioso. Lo que acabamos de ver. Cuando es grande es porque es un control hormonal. Cuando el control es de tipo metabólico. Cuando asimismo se regula la glándula. Esto es un proceso autocrino. Ella produce la sustancia que estimula y se controla a sí misma. Esto sería paracrino o endocrino, dependiendo de la distancia de este receptor. Otro ejemplo de feedback negativo. A medida que pasa el día, los niveles de testosterona van disminuyendo en función de la cantidad de hormona utilizante que pueda haber. Y eso pasa no solo en los carneros, por ejemplo nos pasa a nosotros los varones. Por eso, normalmente en la madrugada, cuando estamos dormidos tenemos erecciones, porque es cuando se produce mayor cantidad de testosterona. Por eso nosotros normalmente somos más agresivos sexualmente a nivel nocturno que a nivel diurno. O sea, que a nivel diurno vespertino, de día, porque no tarde. En la mañana nos despertamos con más ánimo. Por eso es un Tú sabes. Puede ser, puede ser. Que de repente quedaste dormido. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos ¿No? negros tienes? 4 y 25 personas en total, o sea, son 21 personas y 4 hombres. El tigre me